Saludos, estimada máster. Hoy vamos a hablar sobre la época griega. En la época griega o las civilizaciones griegas antiguas abarcan desde alrededor de 1200 a.C. hasta lo que es la conquista romana en el siglo II a.C. Está dividida en varias etapas: la Edad Oscura, la Edad Arcaica, la época clásica y la época helenística. Durante este tiempo, Grecia se organizó con ciudades, estados independientes, llamados como el polis, como Atenas y Esparta, que compartían lo que es la lengua y las costumbres, pero tenían sus propias leyes y sus propios gobiernos. Sus características principales. La civilización griega fue marítima, comercial y expansiva. También se destacó en la creación de la democracia con Atenas, una forma de gobierno basada en la participación y política directa de los ciudadanos. También se celebraban lo que son los Juegos Olímpicos, donde la polis suspendían guerras y competían en honor a los dioses. La filosofía tuvo en cambio un gran desarrollo con los pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, sentado a las bases del pensamiento racional occidental. La cultura abarcó grandes aportes literarios, artísticos y también científicos, como con obras en la literatura, Homero, teatro, Sófocles, Eupides y matemáticas, Euclides, ¿sí? En la importancia y el legado. La cultura griega influyó profundamente en lo que es el desarrollo posterior de la civilización occidental, incluyendo lo que es el arte, la política, la filosofía, la ciencia y la educación. Su modelo de democracia y su pensamiento filosófico siguen siendo una muy buena base a las sociedades modernas. También sus festividades tradicionales, deportivas, como también los Juegos Olímpicos, todavía tienen vigencia. Vamos a hablar también sobre los puntos importantes de la época griega, ¿sí? En la organización política, la civilización griega se dividió en lo que es en polis o ciudades, estados independientes, siendo Atenas y Esparta las más conocidas, como estábamos diciendo al inicio. Atenas desarrolló la democracia, donde los ciudadanos podían participar en las decisiones políticas, mientras que en Esparta tenían un sistema oligárquico militarista, ¿sí? En las guerras médicas, en el siglo V a.C., los polis griegas se unieron para poder defenderse de lo que es la invasión persa. En las guerras médicas habían batallas muy importantes, fueron Maratón, Termópilas y la Salamina, que marcaron lo que es la resistencia y la unidad griega. En la arte y la literatura, los griegos aquí en cambio destacaron lo que es el teatro con tragedias y comedias de autores como Sófocles, Eupides y Esquilo. La poesía épica de Homero con la Ilíada y la Odisea es uno de los grandes legados literarios. En lo que es también la ciencia y la matemática, habían figuras como Pitágoras, Euclides y Hiparco. Realizaron también importantes aportes en lo que es la geometría, la astronomía y la matemática, que han influido en el desarrollo científico occidental. Sí, en lo que es la filosofía, los pensadores Sócrates, Platón y Aristóteles desarrollaron ideas sobre lo que es la ética, la política, la lógica y la metafísica, que siguen siendo fundamentales en la filosofía occidental. En la arquitectura, en cambio, los griegos crearon lo que son los estilos arquitectónicos como el dórico, jónico y corintio. El Partenón, un templo dedicado lo que es a la diosa Atena,
Es un ejemplo destacado de su arquitectura clásica. En la obra hemos escogido la obra del arte del grito, ¿sí? El grito es una pintura que es expresionista, creada por el artista noruego Edvard Munch en 1893. Esta figura muestra una andrógina en primer plano, con un rostro distorsionado que expresa angustia, desesperación, con las manos en la cabeza y una boca abierta, como si estuviera gritando o escuchando un grito. El fondo representa un cielo rojo y naranja muy intenso que simboliza una sensación de ansiedad y malestar, ¿sí? En los contextos históricos y personal, Much inspiró en lo que es la experiencia personal descrita en su diario, donde al pasear sintió cómo el cielo se tornó rojo sangre y percibió un externo de tristeza y miedo, que tradujo lo que es en esta obra. La pintura captura además lo que son los sentimientos propios de la transición del siglo XX, marcados por avances industriales acelerados, pero también por una sensación de soledad y desesperanza. En la relevancia artística, El Grito es una de las obras más reconocidas del expresionismo y un símbolo universal de la ansiedad humana. Se han hecho varias versiones y una de ellas fue vendida en la subasta por casi 120 millones de dólares. La obra ha sido interpretada también como un presagio de la modernidad y las tensiones del hombre frente a su existencia. Muchísimas gracias. Esta sería toda la explicación.